Hola, profe. Hola, don Claudio, muy buenas tardes. Don Claudio Valentín. Mira, Claudio. No, sí sé que Claudio. Chiquis, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Nos hemos Buenas reunido tardes. aquí para tener nuestra quinta sesión. Eh, Tenemos prueba, control, como le quiera llamar, como le dé menos miedo, ¿ya? Porque de harto así, oh, profe, la nota, es verdad, me sirve, tengo miedo. No, sin miedo, sin miedo. Mire, la cuestión es así. El día de hoy, como siempre, la clase va a estar dividida en dos bloques, ¿ya? El día de hoy vamos a comenzar con el contenido MIDI, ¿ya? Y después de este primer bloque vamos a seguir con el control, ¿ya? En donde yo voy a estar conectada y usted puede ir contestando a tiempo real, vamos a ir revisando digamos, cuáles son las posibilidades para responder, si lo pongo en negrita, si es que lo voy borrando, profe, ¿qué pasa si no tengo campus virtual? Profe, no entiendo esta pregunta, etcétera. Dígame, don Gustavo. Ya la hizo. Usted ya la hizo, perfecto. En el primer bloque vamos a revisar, como les decía, la información sobre el MIDI, y en el segundo bloque, para aquellas personas que ya realizaron el control y no les interesa saber cómo se realizaba, ni tampoco quieren saber cómo les fue, em, se pueden ir, quedan en libertad. Por eso vamos a hacerlo así, ¿ya? Para que no tengan que quedarse todo este bloque si ya lo hicieron y volver al segundo. No, van a quedar libres antes. El día de hoy vamos a hablar y vamos a trabajar con los MIDI. ¿Alguien sabe lo que es el MIDI? ¿Alguien se le ocurre? ¿Qué podría ser? Un instrumento virtual. El lápiz, aquí está. Instrumento virtual, lo tengo en mente, lo tengo en mente. ¿No? Eso, jaja. Salud. ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, salud. Oh, rayos. Espérenme. Instrumento virtual. ¿Qué más pueden decir además de instrumento virtual, digamos, con respecto a esto del MIDI? ¿Qué más se les ocurre? ¿O solo creen que es un instrumento virtual? Solo le ven esa posibilidad. Voy a poner unas canciones de Shakira de fondo. Estoy aquí. Digitalización de instrumentos. Perfecto. ¿A qué se refiere usted cuando me dice digitalización de instrumentos? ¿Es dibujarlo en digital? ¿Hacer los sonidos en digital? ¿A qué? ¿A qué? También se pueden simular los instrumentos. Digitalización y simulación de instrumentos, ¿cierto? ¿Qué más? Algo más simple. ¿Emularlos? Ay, ¿qué me dijo? Emulación. Emulación. Oh, son complejos, ustedes se van en palabras ahí súper profundas. Salió el medio tema, ¿cierto? Escuchen. De un conversor análogo digital. Vamos a poner acá. Oh, estoy cargando el lápiz, el tiro. Conversor. Dijeron que era también. A mí igual me dejó pegar en el techo así. Ay. Escucha, no me quiere pescar el lápiz. Dijimos que era conversor, que era un instrumento virtual, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir? Algo más simple. Es más simple de lo que creen. Conversor. Digitalización. ¿Qué más dijeron? Digitalización. Dijeron... Don Claudio, ¿algo dijo usted? Emulación. Emulación.
No, pero eso no lo dijo don Claudio, eso lo dijo don Eric. Emulación. Reproductor. Por ahí algo escuché, me acuerdo, antes de decir, no me funciona el lápiz. Análogo digital. Un conversor. ¿Cierto? Un arriesgado se lanzó. Ese no, vamos nomás, se tiró. Dijo, total, la vi de una. Antes de dar, digamos, una introducción de qué es lo que es un MIDI, quiero contextualizar más o menos cómo tenemos que razonar respecto del MIDI. Por ejemplo, ustedes que tocan instrumentos, ¿cierto? Todos ustedes son intérpretes, de hecho. Por ejemplo, si yo toco guitarra, a lo mejor, si que quiero saber sobre saxo, voy a necesitar saber de qué tesitura es este saxo, cuáles son las notas, cuál es la técnica digamos, que se utiliza para ejecutar el instrumento. Sin embargo, yo no tengo la necesidad de ser intérprete en saxo porque yo estoy desenvolviéndome en otro instrumento, en el caso de que yo me desenvolviera solo en uno. Sé que varias de ustedes se desenvuelven en más de un instrumento. Para mí, claro, a lo mejor voy a tener estos conocimientos como generales, pero no voy a profundizar o no voy a conocer hay cosas que voy a dar por alto, ¿cierto? Que son típicas de un instrumento que uno conoce como instrumentista. Yo, por ejemplo, que yo toco bajo, o yo toco guitarra, o yo toco piano, o yo toco teclado, o yo toque lo que toque, hay cosas que son muy específicas del teclado. Que a lo mejor yo si toco, por ejemplo, teclado de vez en cuando, no me interesa saber tanto la postura de los dedos porque más que nada me estoy dejando llevar, ¿cierto? Más que aprender la técnica y desarrollarme como intérprete de dicho instrumento. Sin embargo, el MIDI, a lo mejor antes de esta pandemia podíamos vivir perfectamente sin este dispositivo, sin este mecanismo, sin este protocolo, sin todo este nuevo conocimiento que estamos adquiriendo. Pero ahora nos estamos viendo en la obligación de comprender qué se refiere esto del MIDI, ¿ya? Como productor, si usted se quiere dedicar a la producción, ya sea la autoproducción o decide producir a otras personas, esta es una herramienta fundamental, ¿ya? Así como si usted decide, por ejemplo, hacerse sus propias pistas, musicalizar videos de usted mismo, no sé, crear otras bases, etcétera. Si decide lanzarse al camino de los beatmakers, por todo ese lado, necesita conocer lo que es un MIDI. Imagínense, se cambia de casa, se va a un departamento, usted es baterista, y no puede llevarse la batería, la Mapex que tiene de 25 cuerpos en palo de rosa con paño, no sé cuánto, granulado y aceite de caoba, con plato, no sé, Savian Ultra Thin, que suenan crash, ¿cierto? No puede. ¿Qué tiene que hacer? Comprarse una batería MIDI. Y ahí, aparece el MIDI, y se ve, y toca, y se saca el audífono y escucha. Qué fome, por cierto, pero se pone el audífono y se introduce en otro mundo, y ve que puede cambiar el sonido, y ahora suena en el espacio. Entonces tiene que comenzar a comprender esos lenguajes, sí o sí. Ahora mismo, con todo esto de la pandemia, COVID, clases a distancia, sacándole el rollo al máximo a los computadores, celulares, conexión a internet, el MIDI aparece como una herramienta que puede ser súper útil si, por ejemplo, usted está trabajando o siente que se está desempeñando de lleno en algún instrumento y necesita subir video, necesita grabar material, necesita hacer un montón de cosas, el MIDI puede ser una herramienta para aportar esto, ¿cierto? Así como también si usted está desarrollándose en el estudio de ese instrumento y, por ejemplo, necesita un metrónomo, pero está aburrido del metrónomo porque qué fome, ¿cierto? Qué aburrido. Tic, tic, tic. No tiene ni un swing, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo hago una batería y aprendo que con el MIDI en realidad yo puedo tomar esos tiempos y hacer una batería a un ritmo suavecito y pasarla súper bien, digamos, dentro de lo que significa el estudio? No le voy a hacer que usted se quiera comprar una batería. Eso lo quiere un sistema económico capitalista, ¿cierto? Yo lo que estoy diciéndole es que tienen que tomar todos los puntos de vista y decir, quizás en algún momento me desarrollo artísticamente y voy a necesitar una batería MIDI. Y cuando la tenga, voy a decir, chuta, bacán que conozco los conceptos y no estoy perdiendo mi plata. Y no estoy gastando 600 lucas que después en 2 meses, como no sé ocuparla, la estoy vendiendo. Y la estoy vendiendo a 350 porque necesito venderla rápido porque tengo que pagar el arriendo. Entonces, mejor pensarlo así.
Qué bueno que odiaba los teclados y ahora ama el suyo, po. Cuando descubra que su teclado es su controlador MIDI y su teclado le va a servir para tocar esas baterías, y desde que su teclado se puede conectar a otra cosa y hacer otro MIDI, ahora el mundo va a ser una ola que usted va a surfear, pero así ya, como, imagínese a la primera mujer que surfeó y dejó patada en la playa, no sé, en California, y todo así, ¡oh, mírela! Le faltaba poner con lente, así mismo va a andar usted, porque ahora va a conocer los MIDI, ¿ya? Yo sé que esto es como una fábula, una fantasía, pero creo que me parece un poco más entretenido imaginarlo de esta forma, que decir, no, usted va a aprender los controladores y el mapeo con el cual va a aprender a enviar señales. No, ¿cierto? Se vuelve súper fome, porque es un robot repitiendo. Mejor entender y comprender y decir, bacán, yo puedo hacer todo esto. Entonces, vamos a definir MIDI. Partamos por eso. Vamos por el principio. Gancho. Deben cambiar el color. Pues eso no me duele la cabeza. Ahí sí. Cuando yo estoy hablando del MIDI, cuando yo hablo de MIDI, porque yo hablo de el MIDI, como que fuera algo, que en realidad no es algo tangible, en realidad tienen que pensar que yo estoy hablando directamente de una herramienta. ¿Ya? Y cuando hablo de esta herramienta puede ser, digamos, tangible como intangible. Esto no es tan así como, oh, vamos a profundizar, pero quiero que lo entiendan, ¿ya? Cuando yo me refiero a tangible, por ejemplo, yo tengo un teclado MIDI que yo me lo compro como controlador MIDI, ¿cierto? Que va a ser aquel que controla, yo toco una tecla y este va a sonar un teclado y tienen la forma de un piano, ¿sí? Y me refiero a estas formas más intangibles, que hay que pensar que el MIDI es esta herramienta que lo que hace es controlar otros parámetros dentro de los software. ¿Ya? Ya vamos a profundizar sobre eso, pero tranquilo. Cuando yo hablo de controlar otros parámetros, estoy diciendo que, chiquillos, si yo llego, por ejemplo, me dedico a la investigación, y yo tomo esta botella y desarrollo que cuando yo pase la mano de esta forma va a ir subiendo el volumen de mi canal, créanme que eso se puede hacer súper fácil por un código Arduino, ya a través de programación y un par de sensores de luz, sensores de movimiento, no es algo tan terrible. Parece que le dije algo que lo iluminó don Claudio Valentina. Ahí dije Arduino y ¡ta! Se dio vuelta así, oh, algo dijo, me interesó. Ya, no es tan de otro mundo. Entonces a eso me refiero con intangible, pensemos como en un imaginario. De ahí vamos a entenderlo bien por qué. Cuando yo estoy definiendo esta herramienta, a lo que me estoy refiriendo, chiquis, es que en realidad es una conexión, lo que también nos sirve, ¿ya? Un mensaje, cambio de luces, como lo quiera llamar, el semáforo, pero ¿qué es lo que hace? Realiza una acción o pone en orden una acción. Es decir, para hacerlo como con un ejemplo gráfico, para poder entenderlo, cuando yo aprieto la letra F de mi teclado, en mi casa se apaga la luz, ¿ya? Es como que yo le dijera, ya no sé, voy a hacer esto. Yo aprieto la F y puedo, no, ahora no puedo, antes podía. Pero voy a apretar la F, no, ya no puedo. Voy a apretar la letra F y voy a apagar la luz, ¿ya? A eso me refiero con que yo, con un mensaje corto, en realidad estoy dando a determinar un montón de acciones. ¿A qué tienen que ver estas acciones? En el hipotético. Cuando yo aprieto la F, se para un ser mágico de luz que yo tengo aquí en mi pieza, se para y vuela directamente, ¿cierto? En 45 grados, sube, cruza la cortina, se mete detrás de la cortina y mete su mano y apaga la luz. Yo estoy mandando a hacer todas esas acciones con la letra F. En la música es más o menos lo mismo y podemos hacer más o menos el mismo contenido. Cuando yo quizás apriete la F, ahora en vez de que se enciende y se apague la luz, usted también puede encender y apagar la luz en el caso que fuera DJ, y vamos a aprender en algún momento. Pero si yo aprieto la letra F, por ejemplo, puedo hacer de que una pista se active, ¿ya? El hecho, por ejemplo, cuando usted aprieta la letra S y se corta un audio, yo podría hacer perfectamente que en vez de la S con mi controlador MIDI yo aprieto una letra, y esto, o sea, una tecla del piano, y esta corte esta señal, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué podemos desprender de esto? Que al decir que realiza una acción, que un MIDI nunca, jamás, de los jamases, es audio.
Nunca, nunca, nunca. Yo nunca, nunca voy a hacer una pista de audio. Y ahí el MIDI ¡fa! Se pega el taco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es, como les decía, una orden. Yo le estoy dando a entender una acción. Yo le estoy diciendo al MIDI que cuando yo presione tal tecla o presione tal botón, este botón le diga a tal software que tiene que hacer sonar tal nota de ese, digamos, eh, instrumento virtual en específico. ¿Ya? Es decir, vamos a volver a hacer una tabla acá, un poquito más como general, para ir entendiendo, porque cada vez voy a ir profundizando más. ¿Qué es lo que podemos como conversar del MIDI? El MIDI es una herramienta, ¿cierto? Herramienta. ¿Qué estoy escribiendo? No puedo hacer las dos cosas a la vez. Ahora entiendo cuando el batero está así, motivado, y le dicen, oye, ¿qué? Pero cálmate. Oh, es que no puedo hacer dos cosas, hermano, perdón. El MIDI es una herramienta. ¿Qué dije de esta herramienta? Dije que daba órdenes, ¿ya? Ahí quedó como una O mística, ¿ya? O de grafito. Da órdenes. Al dar órdenes, yo también lo que puedo entender que esto no es una pista de audio, ¿ya? Sino que ¿qué es lo que va a hacer? Va a reproducir un montón de órdenes para que se ejecute un audio. Al ejecutarse un audio, ¿qué es lo que también quiere decir? Que yo voy a necesitar de un instrumento virtual o digital para reproducir, ¿ya? No sé si algunos de ustedes se han pillado con que se compraron un controlador MIDI y no suena. No tiene salida de audio. Y uno los ve y dice, esta cuestión no suena, me estafaron. Y uno así, no. Después se da cuenta que no, que en realidad el controlador MIDI se conecta por USB. O al revés, usted tiene un teclado y lo conecta por USB y no se graba lo que está tocando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está conectándolo como controlador MIDI. Este controlador, y eso lo dice mucho del instrumento MIDI, lo vamos a pensar en general así. Cuando yo estoy diciendo un controlador, estoy diciendo controlador. Estoy diciendo todas las claves de lo que es. Al yo necesitar un instrumento virtual, por ejemplo, ¿qué tipo de instrumento virtual? Tengo Contact, tengo Easy Drummer, tengo Arturia, que tiene una línea de instrumentos completos, que son los que hay en la universidad y que en algún momento cuando volvamos al presencial, usted va a tener la dicha de utilizarlos. Para lo cual yo voy a guiar su camino a través de esta exploración. Igual conozco, estoy un poquito familiarizada por los instrumentos de Arturia, trabajé con la marca el año 2016 como showroomer, entonces igual conozco más o menos cómo funcionan los parámetros, etcétera. Hay una infinidad hoy en día y sobre todo con esto del COVID hay, imagínense la cantidad de instrumentos virtuales que deben haber gratis, ¿ya? Profe, ¿me explica eso del instrumento virtual? Porque ahí como que no caché, como que ya entendí el MIDI, que no suena, que manda una orden, ya, y después, pero antes de, no, ya, explíqueme, de ahí me explica lo otro, que si no les voy a implantar una duda muy grande, pero creo que no es momento. Yo he visto como unos pads que son como de colores, son como luces que van cayendo y veo a los locos apretándolo y es como, Es un no sé si es un videojuego, juego, es un juego. ¿no? Te lo juro, hacía unos cuadernos con, así, es muy loco, yo no sé lo Mire, que es. yo tengo esto, que es más o menos parecido a eso. Es Exactamente, ¿cierto? exacto, Y que prendo así. luz y voy dando órdenes. No es un instrumento como tal porque no suena, pero genera órdenes que hacen sonar otras cosas. Ya vamos a profundizar sobre los tipos de instrumentos, por eso dije no quería como implantarle esa duda. Dentro de los instrumentos o de las cosas virtuales, ya todo esto MIDI, antes de pasar a esto, MIDI es una sigla. Sí, esto de los software está lleno de siglas. Vamos, a la piscina. Yo les voy a... Medio, Medio. No, está medio perdido. ¿no? Vamos a anotar igual. Pero mire, yo le voy a dar estos dos. Y este no. Ese no va. FF. Media Instrument, tibio, tibio. Mira, le voy a aceptar la que es. Musical.
escuché una vocecita por ahí, con toda la seguridad del mundo, dijo, música. ¿Hasta cuándo? Me dijo, así me gusta, de verdad, de verdad, de verdad. No se sienta mal por haberlo dicho. Medio instrumento digital incorporado. No, Darío, usted es un maestro. Usted me llega en la noche, imagínese, una tocata, y usted me dice, no, yo tengo una banda. No, nuestra banda toca así con Trans Noise Pop. Yo le creo. Con esa seguridad también. Está bien. Si usted en un recital, nota mala, no importa, vamos nomás. Tenía que ver con música, ¿ya? MIDI es una sigla, Musical Instrument Digital Interface, que ¿qué es lo que significa? Que es un instrumento musical, pero de interfase digital, ¿ya? Como tal, no suena, pero sin embargo es un conversor para poder ejecutar un montón de instrumentos virtuales, ¿ya? Por eso tiene como esta sigla, y vamos a ir aprendiendo de a poquito sobre cada uno. Como yo le decía, yo necesito un instrumento virtual. Y antes de introducirme en los instrumentos virtuales, yo necesito saber que hay dos grandes, digamos, plugins. Plugins. ¿Alguien sabe lo que significa eso? Ayudémonos del celu, ¿no? O sea, el celu siempre ayuda. Si es que no está hablando del celu, porque si no, igual si me quiere dejar en segundo plano, no importa. Plugins, le dije yo. Ya, pues, si yo sé lo que es, pues, Profe, tengo una duda. dígame. ¿La D qué significa? ¿Digital? ¿De MIDI? Musical Instrument Digital Instrument Interface, sí, digital. digital, digital Interfase. y interfase. Muchas gracias. Chicos, un plugin. Imagínense que ustedes no se han dado cuenta cuántas veces han usado plugins. Cuando bajaban esos emuladores piratas, ¿cierto? Y se metían a coolroom.com y bajaban 1 y 10.000 juegos. Mame 32, Nintendo 64, SNES 9X, ¿cierto? Etcétera. Y teníamos un montón de estos plugins. Pero ¿qué es lo que son? Los plugins realmente son, digamos, como un código, un pequeño código, un pequeño componente que nos va a hacer funcionar otro dentro de otro software, ¿ya? O sea, claro, son como los códigos para facilitar la función o algo, sí, si uno ve el concepto, uno lo mira así, oh, para ampliar las funciones de un programa. O sea, cuando dice, que a mí me dice que me permite ampliar funciones, que me permite hacer nuevas cosas. Si yo tengo un software de audio y yo quiero ejecutar un instrumento virtual, yo necesito activar un plugin, porque voy a darle una función extra a mi software, ¿cierto? Y para eso tengo que descargarlo, instalarlo, y ahí tenemos las vías legales, que sería comprar estos plugins, muchos que hay de descarga gratuita, o estas vías que serían más ilegales, que yo creo que en algún momento van a ser penalizadas. No estoy diciendo que esté a favor de eso o esté en contra, estoy diciendo lo que va a pasar, que son las descargas piratas de contenido, ¿sí? Que de hecho, yo creo que ya nos ha pasado harto cuando se meten a buscar películas en torrent y ya no están, algunos videos de YouTube que los han bajado, que uno se mete y dice, este video está bloqueado en tu país. Y ahí uno dice, oh no, hay que piratear. Uno ahí se indigna un poco. Pero para eso sirven los plugins. Y cuando yo me refiero a estos plugins, hay dos grandes familias, que son los VST y los VSTI. Cuando yo hablo de VST, estoy hablando de una tecnología que significa, o digamos también, para variar, adivinen, una sigla. Cuando yo hablo de VST, estoy hablando de Virtual Studio Technology. O sea, tecnología virtual de estudio. Cuando yo voy a un estudio de grabación, bueno, Gustavo, siempre un paso adelante. Cuando yo me comí, de hecho, ahí me comí una H, es Technology. Cuando yo voy a un estudio de grabación, imagínense, o sea, Dizzy Gillespie cuando iba al estudio de grabación. Yo no iba al estudio de grabación y se imaginaba, veía y había un montón de fierro, estas máquinas gigantes, no sé si es que ustedes han tenido la oportunidad de ir a un estudio, por eso juego harto con su imaginario, ¿ya? Y unas perillas, unos botones, un montón de maquinaria muy cara que va a estar disponible quizás solamente en el estudio.
Cuando yo estoy hablando de este Virtual Studio Technology, lo que se hace realmente es tomar estas versiones que son en análogo, que son en real, y transformarlo y hacer una emulación virtual, ¿ya? Es decir, por ejemplo, profe, ¿sabe qué? A mí me encantan los amplificadores Mesa Boogie, y caché que Mesa Boogie sacó un VST. ¿Qué es lo que significa? Que están intentando emular esta tecnología que está hecha de manera real, de manera análoga, en manera virtual, para que tú conectes tu guitarra directo al computador y a la interfaz, y la interfaz haga la conversión y te emule el sonido de un amplificador Mesa Boogie. Pero a lo mejor un cuarto del precio de lo que vale el amplificador. Pensando que tiene un precio mucho más caro de que, por ejemplo, si tú vives en un espacio que a lo mejor es muy chico, no podéis tener un amplificador porque no te cabe. Tenés que elegir si o la mesa o el ampli, o la cama o el ampli, o yo duermo o el ampli, ¿cierto? Y que nos va a pasar, y a lo mejor nos ha pasado uno muchas veces. Por ejemplo, el Eric, que tiene una simulación de un box, ¿cierto? Guitar Rig tiene una, que también es una simulación virtual, que es un VST, ¿cierto? Esta tecnología virtual. Ampeg, que lo tiene, por ejemplo, en los bajos, etcétera, ¿ya? También me refiero a esta emulación cuando hablo de ecualizadores, cuando hablo de compresores. No sé si es que alguno ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de conocer los ecualizadores gráficos, estos DBX. Existe una versión virtual de lo mismo. Hay estudios de grabación, de hecho, y hay lugares en donde se trabaja mucho con, digamos, ecualizadores y marcas que tienen de cosas exclusivas virtuales. Waves, API, por ejemplo, FabLab, que fue una de las compañías, mejor compañía del 2018, el sonido de sus VST es increíble. Y así vamos en un suma y sigue de compañías, ¿ya? Y dentro de esta tecnología, además de toda la que tiene que ver con esta emulación de un estudio, yo tengo una que tiene una I, si se fijan, distinto, VSTI. Y esto hace alusión a que es lo mismo, Virtual Studio Technology, pero esa I me indica, adivinen, ¿qué me indica? Instrumento. Eso. Instruments. Pésimo escrito, pero se entendió al tiro. De hecho, yo no tuve ni siquiera ni que insistir. Ahí sí. Como que se pausó, parece un poco, ¿no? Instruments. ¿Y a qué hace alusión esto? Por ejemplo, yo necesito un piano de cola, no me sé marcas de piano. Estoy súper desactualizada, debería saber, ¿cierto? Pero no, es que yo soy computina, yo solo sé de computadora. No me sé marcas de piano. Pero, por ejemplo, tengo un piano Chilogli. Inventamos ese nombre de marca. Pero que a mí un piano de esos vale 15 millones de pesos. Vale lo mismo que 2 veces mi carrera. ¿Cómo lo hago? Ah, pero el piano Chimongli sacó una versión virtual, un VST, en donde yo lo instalo, este plugin, que por lo general cuando estoy en Windows tienen terminación .dll, se los van a encontrar muchísimo así, o son instaladores. Hay unos maestros, así maestros máximos, que tienen, yo creo que muchas cosas pirateadas. Ellos tienen un montón de instrumentos y cosas, digamos, como instrumentos virtuales. ¿Qué otro instrumento virtual tengo? Contact, que Contact es un controlador en donde yo voy cargando bancos de sonidos, pero no deja de ser un instrumento virtual. Y C-Drummer, que es una batería, también es un instrumento virtual, ¿ya? Ahí aparece toda esta nueva como categoría de VSTI. El Contact no está en Cubase, sí, el Contact se puede usar en Cubase, lo puede usar en Cubase, lo puede usar en Reaper, lo puede usar en Ableton, lo puede usar en muchos programas, porque esa es la gracia que tienen estos VSTI. Hay algunos que, por ejemplo, VSTI y VSTI funcionan siempre indexados a un DAW, ¿ya? A un Digital Audio Workstation. Como por ejemplo algunos ecualizadores, tenemos el caso de algunos instrumentos, ¿cierto? Que funcionan siempre ligados a algún otro software, que puede ser, como le decía, Ableton, Logic, Cubase, Reaper, Audacity, Adobe Audition, no se me ocurre ni uno más, pero cualquiera, Pro Tools. Y existen otros que funcionan solos. O sea, que además de funcionar en un DAW, funcionan de manera autónoma. Autónoma. Oh, la palabra autonomía está de moda, ¿eh?
trabajo autónomo. Todos los profes deben estar, pero como chinos mandándole trabajo autónomo. Y usted así, ¿qué? ¿Qué es lo que he hecho? Próximamente yo le voy a mandar más cosas. Pero no se preocupe, mis trabajos van a ser así como, vea el documental de la historia de la electrónica. De, no sé, vamos a ver de Kraftwerk en conmemoración ayer que murió uno de los integrantes de las bandas más importantes de música electrónica en el mundo, uno de los más influyentes. Cuando yo me refiero a que este funciona de manera autónoma, ¿ya? Quiere decir que yo, por ejemplo, no necesito de mi software, ¿ya? Como es el caso del Contact, que yo puedo tener el Contact, hacerlo funcionar solo o hacerlo funcionar dentro de un software. El caso de Easy Drummer, que yo lo puedo hacer funcionar solo y lo puedo hacer funcionar dentro de un software. No así, por ejemplo, el caso de los ecualizadores, que por lo general estos ecualizadores van a necesitar, yo creo que el 99,9% a los Lisophone van a necesitar de un Digital Audio Workstation, ¿ya? Ahora, cuando se crearon los MIDI, uno puede decir, perfecto, el MIDI se creó para todo lo que tiene que ver con esta creación de música en computadores, ¿cierto? Porque cuando yo hablo de una pista MIDI, lo que vamos a entender de aquí en adelante y lo que vamos a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2, Profe, dígame. perdón, pero me quedé, no entendí mucho lo que dijo del down. Pero si quiere lo vemos después al final, no, para que sigamos nomás. Dámoslo al tiro, mire. Lo que yo le estoy diciendo es que hay algunos VSTI y algunos VST Ya, que claro. para funcionar, para que funcionen, siempre van a necesitar de un DAW, ¿ya? Como es el caso de algunos ecualizadores, a lo mejor algunos pianos, etcétera, ¿ya? Después vamos a empezar a ver que hay, de hecho, VSTI propios de los software que solo funcionan con los software, no funcionan en solitario. Y hay otros en los que, por ejemplo, yo puedo utilizarlos de manera autónoma, no necesito tener el DAW, yo puedo llegar, apretar doble clic y se va a abrir mi instrumento. Veamos un ejemplo, de hecho, para que veanlo, verlo al tiro, al tiro, al tiro. Si yo abro el Launchpad, ustedes ven mi fondo, ¿cierto? Pueden ver que aquí aparece, por ejemplo, ahí está el Minecraft, está el Battle, está, ¿cierto? Ahí se ve todo mi lado más ñoño. Yo me voy para atrás y tengo mis instrumentos y fíjense, aparece Spark, B3, piano B2, Júpiter, Modular, Farfisa, ARP 2800. Voy a abrir CS80, ¿ya? CS80 es un sintetizador y este funciona en este modelo solitario que le digo, sin la necesidad de este software de por medio. Yo aprieto acá. Debería ahora esperar un poquito, que se va a cargar, que obviamente va a cargar mucha información, porque piensen, eso es como que ustedes hicieron de su computador, están cargando un sintetizador. Cuando jugaban en el emulador de PlayStation 2, le metían ese emulador de PlayStation 2, ese computador no se le podía ni mover ni el mouse, porque estaba toda la energía concentrada en reproducir el juego. Ahí el Shadow of the Colossus. Si usted movía el mouse, juego pegado. Todo se derrumbó y se caía, ¿cierto? Y uno de hecho lo dejaba como de pescar. Esperemos que Profe, se entonces termine. Dígame. lo que está abriendo ahora es un BSTI. Es un BSTI y lo estoy abriendo en Ya. esta modalidad autónoma que se llama Au- Stand Alone. O sea, funciono solo. Pero se refiere autónomo en el sentido de que se abre el programa y yo puedo empezar adentro del programa a apretar cosas y va a empezar a sonar, ¿o no? Sí, fíjese, ve mi ventana, ¿cierto? ¿Sí? Lo que yo estoy abriendo ahora, este BSTI, es un instrumento independiente, ¿ya? Que es decir, que si yo aprieto acá, puede que no suene. Déjeme verificar, porque no sé si esto me deje. Ah, sí, Igual debería. sonó. Sí, si yo aprieto acá, ¿cierto? Estoy comenzando a ejecutar. Yo no tengo mi teclado, en este momento el teclado alfanumérico yo no lo puedo transformar en un controlador MIDI, pero sí, si yo conecto un piano y toco una tecla del piano, va a sonar al mismo tiempo acá. Profe, ¿y qué es alfanumérico? El teclado que usted tiene al frente, el teclado QWERTY, ese que dice QWERTY, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el del teclado del Ah, ya, computador. teclado ¿Ya? de computador. El teclado del Ok. compu. Ahora, tienen que entender que solo un instrumento no tiene la capacidad de grabar, no tiene la capacidad de reproducir nada. Es como que nosotros si uno tiene una boquilla de un saxo, ya tiene la boquilla, pero si lo cambiáis un saxo va a sonar. Y si cambiáis esa boquilla a otro saxo, va a volver a sonar, ¿cierto? Porque estáis cambiando el instrumento. Pero no por eso yo no voy a grabar información en el saxo, sino que acá solo voy a reproducir. Por ejemplo, quiero crear un sonido.
Digo, ya vamos a profundizar sobre este tipo de instrumentos en algún momento. Digo, yo en realidad quiero una secuencia. Ya, a ver, esta está buena. A ver. Ya, bacán. Con ese sonido me voy a quedar y esto le voy a cambiar el nombre y le voy a poner, no sé, secuencia bacán. Entonces después cuando yo abra mi software, en mi software voy a buscar, supongamos yo le cambié, le modifiqué ciertos parámetros, moví perilla hacia arriba, perilla hacia abajo, activé botones. Y el sonido ya se modificó, y esto yo voy y lo guardo, secuencia bacán. Después cuando yo abra mi software, puedo cargar este sonido y van a quedar guardadas estas modificaciones, ¿ya? Pero lo que yo ejecuto va a ser siempre lo que yo toque. A eso me refiero cuando es un stand-alone o que funciona en solitario, que tiene esta modalidad de autonomía. Palabra tan de moda, pero que uno debería aprender, ¿cierto? Aprender a desarrollarse de manera autónoma. Cuando yo hablo de una pista MIDI, ¿le quedó claro ahora a don Claudio? Y ojalá le haya quedado claro también a esas personas que quedaron con alguna duda y a lo mejor no se atrevieron a preguntar. Si me ven inspirada así, hablando máquina, interrúmpame, si yo soy buena para hablar, así que no me va a costar nada retomar el tema. Dele nomás, sin miedo. Bacán. Ya, entonces, claro, resumiendo, sería como BSTI, el instrumento que sería como que tiene la autonomía. No O necesariamente. BSTI velo como el instrumento virtual y el BST velo como el proceso virtual. Más adelante vamos a ejemplificar en cada caso, ¿ya? La clase de hoy es más teórica para que la próxima clase sea completamente práctica. Si no, imagínense, van a ver un montón de instrumentos y van a querer tocar y yo voy a estar hablándole y va a estar así mirándole al computador como, oh, esta vieja guarda, se cae, ya quiero puro tocar, po. Dime cómo le transformo las letras en tecla y listo, ¿cierto? Mejor que entendamos por último lo teórico y después nos lanzamos de lleno. Bacán, muchas gracias, profe. Entonces, ahora yo pensando en este mismo concepto que les decía del MIDI, ¿cómo se ve una pista MIDI? ¿Quién inventó el MIDI? Porque podríamos pensar que, claro, esto aparece cuando aparecen los computadores y nos vemos en esta necesidad de virtualizar, eso como del año 2000, 2005, ¿cierto? ¿Y cómo se ve muchos de los que han ocupado FL Studio, a lo mejor, o Reason, o cualquiera de estos software que son un poco más como de creación a través digital y sobre todo a través del MIDI, se han topado con estas pistas, ¿cierto? Que se ve más o menos como la información de esta manera. Así uno ve las partituras MIDI, ¿sí? Que es el piano roll, que es el piano completo en donde se ve la tecla o lo que ha sido tocado, en donde va a tener distintos colores, dependiendo del software que esté usando, para variar la intensidad, y la longitud va a ser cuánto tiempo esta tecla queda pulsada. Porque claro, si a lo mejor yo toco un piano, yo pulso un piano durante toda esta longitud, va a sonar, digamos, de una manera específica. Don Benjamín, no, todavía, ¿por qué está tan estresado con el control? Usted con calma, usted tranquilo, yo nerviosa, como diría Jake, ¿cierto? Tranquilidad, de ahí vamos a explicar bien del control, así que no se preocupe. Si Dot puede entrar al campus y ya lo terminó todo, no, tranquilidad ante todo. Ese es mi lema en la vida, tranquilidad ante todo. Me estreso y todo, pero tranquilidad ante todo. Cuando yo estoy hablando, claro, de esta información, al final, yo, si tengo un piano, si yo toco un piano, claro, yo dejo la tecla pulsar y a lo mejor cuando vaya como en esta fracción va a dejar de sonar, ¿cierto? Voy a escuchar aire o va a quedar en nada. Sin embargo, si yo tengo una secuencia como la que había anteriormente, o sea, va a sonar durante toda esta longitud, taratatán, 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 taratán, ¿cierto? Y esto que es cortito, tarán, porque es el tiempo que estoy diciéndole que ejecute esa acción. Pero el MIDI es mucho más antiguo de lo que pensamos. No sé si es que acá habrán tecladistas o alguien que toque sintetizadores, ¿ya? Los sintetizadores empezaron a aparecer, yo le dije, viste que no, le dije que no podía hacer dos cosas a la vez. Los sintetizadores empezaron a aparecer hace bastante rato, años 40, años 50. Por ahí un sintetizador, uno de los primeros, que fue de hecho bien controversial su inclusión a la orquesta, que es el caso del Theremin. No sé si es que lo conocen, que es como un fantasma. ¿Sí? Máquinas gigantes, ¿cierto? Incluso donde igual que los primeros computadores, la primera conexión a internet. De todas maneras, si yo tuviera un sintetizador análogo, no tendría ningún problema en tener un sintetizador que me ocupe toda la pieza. Lo iría a saludar todos los días. Hola, don Sinte, ¿cómo está? Y me iría, solo por tenerlo, ¿ya? Solo por cariño. Entonces,
cuando nacieron estos sintetizadores, en un principio ninguno se conectaba con ninguno, ¿ya? Después vamos a tener una conversación bien sobre el término y de cómo nació esto, pero ninguno se conectaba con ninguno, había un montón de compañías, Oberheim, Minimoog, Rode, no, etcétera, ¿cierto? Hay un montón. Y cada uno funcionaba a su tiempo. Es decir, si yo armaba una secuencia, como la que escuchamos anteriormente, algo que tiene una rítmica, yo no tenía cómo coordinar la otra, a menos que yo lo hubiera programado y tocara las dos teclas a la vez. Pero tal cual como vimos en la clase de tempo, nos dimos cuenta de que aunque apretemos dos teclas a la vez, estas igual se pueden desfasar, ¿cierto? Aunque partan igual. Empezó a haber una necesidad en lograr concretar esta idea de los músicos, de conectar 3, 4, 5 sintetizadores. El sintetizador era muy caro, demasiado caro, hasta el día de hoy sigue siendo muy caro. Es una tecnología que no varía su precio, a pesar de que sea sintetizador o análogo o digital, es igual de caro. Como, bacán, voy a ver un synth análogo. Y uno se mete a audiomúsica y buscáis un Roland, 850 lucas. No, te metí a la página así, midispiratas.org, y lo termináis bajando así como los sonidos del synth. Porque es lo que te queda, ¿cierto? Entre más antiguo, más caro. Y entre mejor condición esté, más caro todavía. Entonces, cuando aparece toda esta problemática, lo que dicen finalmente es como, ¿y si mejor trabajamos todos juntos? Mira, esto de la colaboratividad, la colaboración es pero maravilloso. Y nosotros ahora nos creemos, pero mortales por haberlo descubierto. Pero resulta que estos gallos dijeron, ya, ¿sabes qué? Mejor trabajemos juntos. Y hagamos un código, un mensaje que permita interconectar dos o más instrumentos para, por ejemplo, que uno sea el que comande el tempo principal. Entonces, cuando yo mande esta secuencia, todos van a quedar sonando al tempo, al de esa secuencia. Y no se van a desordenar ni se va a armar esta masa de sonidos, sino que todos van a corresponder a la misma acción. Y ahí nace el concepto del MIDI, de que cuando yo aprieto un botón se genera una orden, no un sonido. Ahora, en el concepto más moderno, uno lo hace en el computador con estos como instrumentos virtuales, ¿cierto? ¿Y qué tipos de controladores MIDI hay entonces si me está hablando? Porque primero tenemos que pensar en el cable MIDI. El cable MIDI es un cable multipin que ya vamos a también, como le dije, a profundizar. Voy a conectar el cargador, si no se nos va a acabar el computador. Se me va a apagar el computador y ahí va a quedar toda la clase. Yo voy a buscar acá MIDI controller. Si lo busco en inglés no es porque me crea más bacán, ¿ya? Sino que porque gran cantidad de información está en inglés, entonces en inglés nos van a aparecer más posibilidades que en español, ¿ya? Cuando yo pongo MIDI controller, fíjense, acá se van a encontrar, acá hay una de las grandes marcas, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con un montón de marcas chinas, pero fíjense, hoy en día está como un poco más homologado el concepto de cómo utilizar el controlador MIDI. ¿Qué tiene que ser? Un tecladito de 25 teclas, 8 a 12 pads y un montón de perillas. Yo veo eso así como repetido en todos los controladores. Pero fíjense acá, aparece un poco el que decía Claudio, que tienen luces, que tienen faders, que son estos como perillas que se suben y bajan, que pareciera un videojuego. O sea, yo ya no estoy, digamos, directamente tocando música, o eso pareciera ser. Fíjense que son solo un montón de perillas y botones, no tiene teclas, no tiene pads, no tiene nada de eso. Un drum pad, por ejemplo, que es el caso de esta que está acá, el MPD 218, acá tiene Korg, tiene MPC, que son las clásicas, que son las versiones análogas, sintetizadores, ¿cierto? Acá hay otro controlador MIDI. Entonces, recuerden esto, acá hay otro. Recuerden esto, el controlador MIDI, si bien para nosotros, que hoy en día como se intenta homologar y quizás porque tiene un uso más musical, tiene esta forma de piano con unos botones, pero el controlador MIDI siempre va a ser un control y un envío de órdenes. Fíjense que aparece hasta incluso un controlador de DJ entre medio. O sea, nos estamos yendo como cada vez un espectro más extraño. Acá hay otro, fíjense. Este es especial para Ableton. Es pero maravilloso. ¿Sí? Acá vuelven a aparecer los de DJ. Guitarristas, bajistas. No sé si se han encontrado por ahí con un controlador MIDI que es como una pedalera. Pero uno dice, ¿pero cómo? Si no es una pedalera, un controlador MIDI. Claro, porque yo con esa pedalera, imagínense, usted tiene un computador, tiene el Guitar Rig. Y entonces con esos controles de que cuando usted aprieta un botón, su guitarra va a cambiar de distorsión, ahora se va a cambiar al delay. Y usted vuelve a apretar otro botón y va a cambiar de estar en ese canal con delay, ahora a tener flanger. ¿Ya? Ahí también tiene otra opción de controlador MIDI. Pero ¿qué pasa?
si yo le digo, antes de eso, les voy a mostrar Keylab 25. Estos son los controladores MIDI que hay en la universidad, en el laboratorio, ¿ya? Y que de hecho yo también tengo exactamente el mismo, en donde encontramos más o menos este estándar, que son estas teclas. ¿Ve? Claro, porque está ocupándolo con otro sentido, por ejemplo, Benjamín, y cumple la función, porque como es MIDI, yo estoy dándole órdenes, estoy diciendo cuando yo apriete tal pad, tiene que encenderse la luz RGB en orden 45, 23, 33. Y cuando yo apriete esta otra, tiene que salir un fuego artificial que me da mi bienvenida, ¿cierto? Estoy dando órdenes. Estos son los controladores que hay en la universidad, en donde tenemos acá el teclado tradicional, el piano tradicional, un montón de faders, que era lo que le decía, perillas, y un banco que tenemos acá para controlar los instrumentos que son propios de la compañía. Bueno, pero tiene una pedalera, pues le vamos a sacar provecho a esa pedalera, pero uff, ni se imagina. Con los años va a empezar a ver cuánto me sirve mi pedalera. Perdóname por haber pensado en venderte. Así va a decir después. Ahora, claro, como yo les nombraba, estas son formas más tradicionales de un controlador MIDI, más cercanos como al mundo de la música. Pero yo les quiero mostrar esto, que son 8 formas inusuales de controlador MIDI. Porque recuerde, el controlador MIDI es envía una acción, ¿cierto? Nos da una determinada acción a ejecutar cuando yo aprieto un botón o algo en específico. Este artículo es del 2018. Yo creo que actualmente deben ir ya a otro nivel de invención de controladores MIDI. Y aquí de verdad le estoy diciendo a otro nivel. ¿Sí? Su imaginación, cuando yo le hablé de la botellita, esta botellita que yo le pasaba la mano por arriba y sonaba, créame que lo han superado. Mucho más allá de lo que usted piensa. O sea, los supersónicos son reales. A ese punto. ¿Ya? Primero, les voy a mandar la página y tienen que ver ustedes los videos en su casa, ¿ya? O en realidad donde esté, pues, si en su dispositivo, en su casa, o si tuvo que salir y tienen que verlo en otro lugar, pero me refiero a que los tienen que ver en solitario o acompañado, pero no lo vamos a ver durante clase, porque me van a bajar el video por derechos de autor, solo por eso, ¿ya? Pero les voy a dejar los links para que vayan viendo uno a uno. El primero es uno que de hecho he estado como repuntando harto en estos momentos como publicidad, que es NeoBarring MIDI Controller. ¿Qué es lo que es? NeoBarring es un anillo. Yo me pongo un anillo, uno en cada dedo, y por ejemplo comienzo a golpear la superficie. Y me va a tomar esos cambios y esas diferencias de golpe, ¿ya? Lo mismo, si yo decido moverlas en el aire para ejecutar algo, también lo va a interpretar. Tiene un sensor, tiene un procesador, imagínense la tecnología aplicada, es maravilloso, ¿ya? Aquí hay un video de demostración en donde incluso como que se graban las notas y luego las va ejecutando cuando va moviendo al aire. Otro planeta. Control Cap también es otro tipo de controlador MIDI y por eso les mostré, digamos, este acceso a DJ. Hay muchos, por ejemplo, DJs, Scratcher, beatmakers, que tienen equipos análogos, ¿cierto? A lo mejor tienen las tornamesas que encontraron en la feria, en, no sé, en los traperos de... Ay, se me olvidó el nombre de la feria, pero ya, en los traperos encontró unas tornamesas antiguas. Y cachó que igual ahí puede hacer algo de DJ, pero esto no tiene conexión USB, no tiene nada. Nada, nada, nada. Sin embargo, con esto, ¿yo qué puedo hacer? Puedo conectar a través de mi computador digamos, agregar una pieza que se va a agregar a estos controladores, a estos faders, y todos los movimientos que yo vaya haciendo los va a registrar un software de edición de audio, ¿ya? Este es especial para DJs, como lo pueden notar acá, se agrega dentro de una pieza o dentro de otras cosas. Este Open EEG los dejo cariñosamente y los invito cariñosamente a buscar más información, ¿ya? Esto es como un poco ese sueño casi futurista, impensado, que uno creía que no podía existir, pero este es un controlador MIDI que intenta interpretar nuestras ondas cerebrales, ¿ya? Se habla de biomúsica y de biocontroladores MIDI, en el donde se va a conectar un sensor en las orejas que va a traducir nuestro pensamiento, nuestra energía, ¿cierto? Tiene un montón de tecnología asociada, el cual va conectado a algún software y este software interpreta lo que estamos pensando. O sea, imagínense, usted se concentra y dice, estoy enojado.
y empieza a recordar situaciones de enojo, y a lo mejor sus ondas cerebrales van a funcionar de una manera en específica. Y este programa va a interpretar esas ondas cerebrales. Y estas van a tener un sonido, ¿ya? Si se fija, acá el señor en cuestión tiene todo el equipo conectado en la cabeza, unos audios, unas cosas bien raras, pero que sirven mucho para investigación, ¿ya? Si a lo mejor uno lo piensa dentro del mundo artístico, decir, pucha, tengo que tener mucha plata, tengo que tener mucho ego, como para que todos vean lo que estoy haciendo. Pero imaginen la gente sorda. ¿Ustedes piensan que la gente sorda no escucha realmente? Porque no escucha corporalmente, pero cerebralmente, ¿qué pasa? La gente cuando tiene pesadillas, si es que sufren, no sé, crisis de pánico, crisis de ansiedad, hay gente que a lo mejor está tomando tratamientos con farmacología, tratamientos con fitoterapia, ¿cierto? Distintas formas, y que pueden ver cómo van teniendo estos avances en la noche, por ejemplo, a través de ondas cerebrales. Y para qué hacerlo tan traumático de ver así un montón de ondas y uno decir, no entiendo nada de lo que me pasa, pues doctor, me puede decir porque para mí esto es chino. Sino que entender musicalmente qué es lo que pasa. Nunca se olviden que el arte es una emoción. Y si no es una emoción, es el camino para expresarla, ¿cierto? Profe, Dígame. hay como un examen que se hace en la cabeza que es como electrocefalograma, puede ser, que es como parecido igual a esto, como que son cositas, unos chupones que se te pegan al cerebro y como que te van viendo así como todo cómo Las ondas funciona. cerebrales, pues, cómo funciona, ¿cierto? ¿Tendrá que ver algo o nada que ver? Lo que tiene, sí, pues tiene mucho que ver, porque lo que hace este instrumento finalmente es traducir esa carga, que a lo mejor puede ser una carga electromagnética, porque no sé cómo se hará realmente en el examen. Estoy suponiendo, por ejemplo, que es bajo una carga electromagnética, pero lo que hace es tomar esta carga, y acuérdense de la conversión análogo-digital, o sea, la hace el doble, porque la convierte a digital, o sea, convierte una vibración en audio, una vibración ínfima, la amplifica, la convierte en audio. Luego de convertirla en audio, la toma un instrumento y este instrumento la interpreta. O sea, tenemos la red Wow. completa de la frecuencia, ¿cierto? Es la media pega. O sea, de que hay pega en la investigación musical, la hay. Pero hay que sentarse a hacerlo. Otro instrumento bien bonito y bien interesante es Awow, que es como una cara cuando uno está triste, ¿cierto? No, estoy Owo. Antes estábamos ahora estamos Owo. Esto es con una W al final. ¿Y qué es lo que hace? Es un sistema bien bonito. Y es bien interesante cómo plantea esta tecnología porque podemos transformar este pequeño pad, digamos, en que reconozca partituras MIDI. Así como yo les mostré el dibujo del piano, yo lo puedo dibujar en un papel y pasar por encima y esto me va a interpretar una secuencia, ¿ya? Yo puedo tocar una batería aérea con esto, entonces fijar que, por ejemplo, en este rango voy a tener tal plato, en este otro rango voy a tener tal caja, en este otro rango voy a tener tal cosa. Y aquí voy a poner una tapa de una olla. Entonces, cuando yo mueva las manos entre esos rangos, esto va a interpretar sonido, ¿ya? Es una tecnología súper como futurista, ¿cierto? Hasta impensada. Acá está el videito también, como les dije, tienen que verlo ustedes después porque si no me van a bajar el video, no lo voy a poder subir para que estudien. Eigenhardt es un arpa, pero no es solo un arpa, porque en realidad ahora uno piensa y dice, ya, esto no tiene nada de raro. Claro, hace 10 años hablar sobre la guitarra MIDI, no sé si alguna vez han visto un video de una guitarra MIDI que le pasan una mano, es mortal el video. Pero hace 10 años esa guitarra MIDI era así, ¡puah! Nos reventó el cerebro. Es como cuando apareció Guitar Hero. Todos queríamos tocar guitarra en Guitar Hero y nos jurábamos guitarristas. Yo era tocar en Guitar Hero nomás y aprender con los colores. Método música en colores, o sea, eran varios factores relacionados. Hace poco apareció, y no tampoco, digamos unos 5 años, los clarinetes y los instrumentos de lengüeta MIDI, ¿ya? Clarinete, saxo, a lo mejor no se van a relacionar algunas cosas tan directamente, pero existe MIDI, o sea, si tú ya no puedes meter bulla en tu casa, o sea, puedes tocarlo MIDI, ya, de plástico, y circuitos, ¡fua! ¿Cierto? El EWI, por ejemplo, ese es un tipo de instrumento, busquémoslo al tiro. Electronic Wind Instrument, ¿viste? Instrumentos de viento. Lo que quiere decir es que va a ser la misma conversión. Pero hay otro tipo de instrumentos de vientos, como, no sé, el fagot, la gaita, clarinete. No, clarinete yo siento que se representa un poco más con el otro. El arpa. El arpa. O sea, de verdad un arpa. ¿Cierto? En la cual yo puedo, no sé, ¿qué otro instrumento? El stick, ¿conocen el stick? Que está como guitarra abajo muy grande, que tiene como 10 cuerdas y se toca con ambas manos haciendo tap. Búsquelo, después les voy a dar como el listado de los instrumentos raros que uno habla.
Yo puedo ejemplificar todos estos instrumentos con este tipo, como digamos, de instrumento virtual, o más que instrumento virtual, que instrumento MIDI, perdón. ¿Cuál es la gracia? Que se ha logrado desarrollar un código que imaginen, o sea, es una lengüeta, imagínense un circuito chiquitito, soy el tío circuito, y lograron hacer que este circuito lograra interpretar el cambio de presión de aire y lo transformara en ceros y unos para ser decodificados por un software. Yo lo encuentro mortal, encuentro que es una tecnología así que parecía a lo mejor súper fantasiosa, eh, digamos, más actual. El arpa de luces, a diferencia de esto, el arpa de luces de Jean-Michel Jarre, no es un instrumento MIDI, es un instrumento, es un sintetizador, o sea, ya va de lleno. Después se adaptó y se pudo hacer, digamos, como controlador MIDI, pero el arpa de luces de Jean-Michel Jarre originalmente es un sintetizador. Va con un circuito, un tipo de sonido, digamos, más cerrado. Entonces es como el Theremin. Es como el Theremin, pero el Theremin también es un instrumento, no es un controlador MIDI, porque Por produce eso sonido por sí mismo. mismo. El arpa de Son... luz es como un Theremin. Ah, ya. Y este es un instrumento MIDI que al final, acuérdate, no emite sonido, sino que controla una señal. Y ahí están tocando, de a poquito van a ir. Y como les decía, lo importante de esta tecnología que nos permitía, por ejemplo, leer las ondas cerebrales, y yo creo que es algo bien importante y una arista nueva en la música, que nunca lo pensamos, que la música también se puede relacionar con la ciencia, ¿ya? No necesariamente con la medicina, con esta medicina quizás tan como, eh, digamos, más intangible, ¿cierto? Más espiritual incluso, sino que tiene que ver con esta medicina que en realidad busca ser más inclusiva a la vida de algunas personas, ¿cierto? De brindar mejores oportunidades, de, no sé, volver a integrar gente que a lo mejor por algún accidente perdió movilidad, etcétera. O realmente abrir el mundo de la música a gente que nunca pensó que se podía acercar. Y tenemos el caso de este wearable MIDI, o el MIDI vestible, ¿cierto? Que es ropa, se pone. Que esta muchacha que está aquí hizo un invento muy, muy importante, en donde yo me puedo poner unos guantes y voy programando, por ejemplo. Voy a programar que cuando estos dedos se golpeen, va a sonar tal instrumento, y cuando se golpee este otro, voy a golpear otro instrumento. Entonces imagínense, si tienen que desarrollar motricidad fina, es una súper buena herramienta. También pueden ocupar su cuerpo para hacer ritmos. Y con esto podemos musicalizarlo, digamos, directamente con una batería o con cualquier otro instrumento. Si yo necesito manejar las luces por ejemplo, de una obra de teatro, necesito manejar las luces y un teclado. Y programa que cuando yo levante la mano derecha, se va a levantar el volumen del piano, y cuando levante la mano izquierda, se va a apagar la luz y va a sonar un sonido, digamos, de un rayo, así, muy fuerte. O sea, ya no está dando demasiadas opciones. Cabot, MIDI cajón. Este es bien entretenido, porque ¿qué es lo que hace? De una instrucción MIDI, o sea, usted puede no tocarlo, le puede decir de un instrumento ya toca todo esto, Cabot lo toca y lo interpreta. Así como al revés, usted puede tocar y Cabot lo aprende y lo guarda. O sea, podemos dar esta información MIDI. ¿Y por qué con un cajón? No sé si se han dado cuenta, pero el cajón no pertenece a Europa, o a lo mejor sí, pero está en ritmos mucho más regulares. Pero si está acá en América Latina, está en Perú, en España, donde está ahí en, en medio del flamenco, bien irregular, ¿cierto? Es un tormento, es un alma salvaje que está despierta. Cuando yo lo hago MIDI suena feo, suena súper plástico, porque yo no puedo representar esta como naturalidad que tienen estos sonidos. Con esto MIDI, yo ahora podría empezar a acercarme y podría empezar a hacerlo. Aquí está. De ahí va a poder acceder y ver el videito, como dije. Y ya que sería el último, de hecho, es Hagen Audio Continuum Finger. Es un teclado que al final nos permite hacer como teclado, arpa. Hay un par de sintetizadores que tenían esta barrita, digamos, dentro de su sonoridad, y uno podía pasarla y iban a ir cambiando y iban a ir modificándose algunos de sus sonidos. Aquí también tienen digamos, el video, y esto es lo más cercano a un piano, realmente, porque yo voy a tener una tecla blanca y la tecla negra es completa. Entonces a lo mejor nos va a dar mayor posibilidades de aprendizaje
Pero piensen que la ejecución va a cambiar, les va a obligar a abrir un poco más los dedos, porque necesitan, ahora tienen una tecla negra entre medio completa, ¿cierto? Ya no es solo una porción. Y creo que el último que aparece aquí, que es bien interesante, es Crystal Ball, que es uno de los digo que es como la nueva generación de controladores MIDI que con, digamos, con pasar la mano, a veces levantar y subir, cruzar, como que toman ciertos sensores, activan sensores que son los que finalmente nos permiten realizar este proceso, ¿ya? Les voy a mandar el link, van a poder acceder, van a poder ver los videos, van a poder buscar más instrumentos, se van a encontrar que hay muchos más. Por ejemplo, busquemos el que dice la Eli. Este, ¿cierto? Es como de goma, es bien extraño, es bien bonito, porque también nos permite ejecutar, digamos, o aprender nuevas técnicas de ejecución, técnicas que a lo mejor son mucho más modernas. Hay otro instrumento que es bien interesante, porque no necesariamente porque tengan esta forma extraña van a ser MIDI, ¿ya? Hay un instrumento bien bonito que lo ha ocupado Björk, lo ha ocupado Radiohead, lo ha ocupado un montón de bandas, que es el Reactable, que está acá. Igual vamos a ver un videito, vamos a ver un mini documental, porque es bien interesante cómo funciona como sintetizador, cómo tenemos esta digitalidad funcionando en este nuevo mundo, ¿ya? Chiquis, hasta el momento, más o menos de manera global, ¿se entiende lo que es un controlador MIDI? ¿Se entiende cuáles son las diferencias y cuáles son los grandes aspectos que tenemos? Sí y sí. Tengo la ternura y la dureza. Me gusta, me Profe, gusta. Dígame. me podría decir de nuevo la diferencia entre cómo funcionaba el Theremin y un procesador MIDI? Mira, el Theremin, tú tenés que pensar que es un instrumento como tal, ¿ya? Tiene un montón de circuitos, tiene un montón de cosas, pero al igual que un sintetizador o un piano digital, yo necesito conectar la salida de audio a un parlante, a menos que tenga un parlante incorporado, pero este emite sonidos por sí mismo, ¿ya? El controlador MIDI, aunque tenga la forma de un Theremin, si es que es MIDI, no es capaz de emitir sonidos por sí mismo. Por lo tanto, siempre necesita de un computador, ya sea de la manera tradicional que conocemos como computador, o un computador que pueden ser los circuitos internos de programación que tenga el instrumento, ¿ya? Y este computador es el que permite que por más que tenga la forma de Theremin, eh, ejecute un sonido. El Theremin no necesita, este computador es parte del mismo. O sea, el MIDI necesita un apoyo virtual, por así decirlo. Claro. Por ejemplo, si pensamos en el caso de este instrumento de viento, el EWI, ¿cierto? Que es un instrumento de viento virtual o digital. Si el EWI yo lo soplo, no va a sonar, porque no tiene nada, porque solo comanda órdenes. Sin embargo, si yo mi EWI lo conecto a un, digamos, computador, en donde yo tengo un software que va a ejecutar esos sonidos, va a sonar. Ah, ya. Necesita siempre de un medio. Eso yo creo que es como la manera más fácil de reducirlo o resumirlo. Necesito siempre de un medio. Exacto. Ya entendí. Súper. Gracias, profe. Misión cumplida. Tin, 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 tin. Chiquis, ¿vamos a recreo? Para aquellas personas que no han hecho el control y que necesitan revisar cómo se realiza y que también necesitan una ayudita como para decir, ah, mira, podrían ser estos contenidos, son las 4:05, nos vemos a las 4:20, ¿ya? Para aquellas personas que ya enviaron el control y que ya están listos y chavos y no quieren nada más, se pueden ir, pueden no volver en este segundo bloque, ¿ya? Ya que en este segundo bloque vamos a responder el control, yo voy a estar aquí y usted va a estar respondiendo, profe, dígame, y yo así, dígame, le respondo, ¿ya? Para que lo tenga claro, ¿sí? Nos vemos Ya. entonces a las 4:20. Para las personas que tienen listo el control y lo quieren mandar, tienen que mandar el control a través del campus virtual. Porque según lo que yo les dije, así como nadie me avisó que no podía entrar, todo el mundo tiene acceso al campus virtual. Según lo que me dijeron, Ya. porque nadie me avisó. Si no, a la vuelta lo vemos. Pero si no, vamos a ver por correo, por Gmail, ahí vamos viendo las maneras. ¿Ya? 4:20. Okidoki. Nos vemos a las 4:20. Don Claudio, por favor, llegue a las 4:20. No se pase, ¿ya? No se pase.
Si quiere, llegue con la cámara desactivada, pero llegue. Ya, nos vemos. Hasta